He visto todas las nominadas al Oscar a Mejor Película y este es mi ranking de peor a mejor. Y bueno, no creo que necesariamente mi favorita sea la que gane el Oscar, pero siempre es divertido comentar de todas estas películas, ya que estamos a nada de la ceremonia. Así que comencemos de una vez. Empezamos con Fórmula 1, es decir, es completamente normal, ya que ha sido la blockbuster del 2025 y creo que únicamente por eso ha sido nominada a esta categoría. Aunque debo decir que tiene bastantes cosas positivas. La historia sigue a Sonny Hayes, un piloto veterano que regresa al mundo de la Fórmula 1 para entrenar a un joven talento dentro de una escudería que intenta sobrevivir en un campeonato extremadamente competitivo. A decir verdad, me la pasé bastante bien con la película, es muy entretenida y te abre las puertas para que te intereses por el mundo de Fórmula 1. Y básicamente eso es, que te animes a ver Fórmula 1, ya que es un comercial, es un muy buen comercial, eso sí, ya que está dirigido por Joseph Kosinski, que es el director de Top Gun Maverick. Podemos ver este espectáculo visual con las carreras, ya que son súper divertidas de ver. El diseño sonoro es espectacular, ya que entra mucho en juego con la clase de película que es. Sin embargo, la historia pues no es nada especial, es básicamente Cars 3 con Brad Pitt. Y bueno, eso no lo hace necesariamente malo, solo que te genera la duda de que realmente por qué está aquí. Y ese también es otro debate, ya que los Oscars han aumentado su número de nominadas a mejor película, ya que antes eran 8 y creo que eso estaba bien. Y ahora siendo 10, pues hay unas películas que no van a competir directamente con las mejores, y esta película es una de esas. Así que a diferencia de Fórmula 1, Train Dreams me gusta un poquito más, porque sí siento que tiene algo más que decir que simplemente ser un comercial. Ya que está ambientada a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, la película sigue la vida de un trabajador de un ferrocarril que pasa gran parte de su vida construyendo vías a través de paisajes, mientras el país comienza a transformarse con la llegada de la modernidad. Train Dreams da la sensación de que la historia simplemente está observando la vida de su protagonista mientras el tiempo pasa. La película sigue a nuestro protagonista durante varios años de su vida y lo hace de una forma muy contemplativa, casi como si estuviéramos viendo fragmentos de recuerdos. Hay algo bastante melancólico en la forma de cómo está contada, como también los paisajes que antes eran completamente salvajes empiezan a llenarse de infraestructura, los trenes empiezan a conectar lugares que antes estaban aislados, el país empieza a moverse más rápido, pero al mismo tiempo la vida de nuestro protagonista parece quedarse un poco suspendida en el tiempo. Y ahí aparece uno de los temas más interesantes de la película, que es la sensación de vivir en un mundo que cambia más rápido de lo que uno puede llegar a adaptarse. La película deja que el silencio, los paisajes y el paso del tiempo hablen por sí solos. Eso hace que esta película se sienta como una meditación sobre la propia vida, sobre el trabajo, la soledad, el paso del tiempo, y esa sensación de mirar atrás y darse cuenta de que la vida muchas veces está hecha de pequeños momentos que solo entendemos completamente cuando ya han pasado. Me gusta mucho el concepto total de esta película, pero puedo entender que no necesariamente esta pueda llegar a ser del gusto de todos. Para mí al menos siento que funciona, pero igual hay películas más interesantes dentro de esta lista. En octavo lugar tenemos a Frankenstein, una película con unos puntos muy fuertes, pero también con otros muy débiles. La película sigue a Victor Frankenstein, un científico obsesionado con superar los límites de la vida y la muerte, que termina creando una vida artificial sin imaginar las consecuencias emocionales y morales que este acto tendrá para él, pero también para la criatura que él trae al mundo. Ya que si hay algo que Guillermo del Toro siempre ha sabido hacer, es encontrar la humanidad dentro de los monstruos. Y en Frankenstein, esa idea está presente constantemente, ya que la criatura no es simplemente una figura de terror, es un personaje profundamente trágico, alguien que existe en un mundo que inmediatamente lo rechaza. Y en este papel, Jacob Elordi interpreta todas estas emociones de una manera brillante. Es sin duda lo mejor de la película, pero para poder llegar a su historia y actuación, tienes que esperar más o menos hacia la mitad de la película, porque la primera es sobre Víctor y definitivamente no es tan interesante como la parte de la escritura. Recuerdo que había leído que Del Toro quería desde hace mucho tiempo hacer esta película porque era una forma de sanar y retratar su relación con su padre, y viéndola desde ese eje la película crece mucho más. Tiene una estética muy llamativa,
que es esta estética gótica, con todos estos escenarios, la atmósfera, todo se siente como cuidadosamente construido para sumergirte en este mundo. Pero sin duda siento que todo esto no se llega a apreciar al máximo por el look general de la película, ya que se siente muy digital, como que está muy perfecto, y que en esta atmósfera que trata de construir el Toro, eso no funciona. Hay ideas muy interesantes, pero no siempre terminan de desarrollarse con la fuerza que podrían haber tenido, pero aún así es una película que claramente nace de la pasión de su director por esta historia, y eso se siente en casi toda la película. Y ahora en séptimo lugar tenemos a Bugonia de Yorgos Lanthimos. La historia sigue a dos hombres obsesionados con las teorías conspirativas que empiezan a convencerse de que una poderosa empresaria no es realmente humana. Creen que es una extraterrestre. Así que convencidos de que están descubriendo una verdad que nadie más ve, deciden secuestrarla para intentar demostrarlo a ellos y al mundo. Algo que siempre ha caracterizado el cine de Lanthimos es esa capacidad de crear mundos que se sienten extrañamente familiares y al mismo tiempo completamente alejados y absurdos. Y Bugonia es un claro ejemplo de esto. Sin duda es interesante la atmósfera construida en esta película, ya que es una ciertamente incómoda, ya que es una que te hace preguntarte en todo momento si realmente le podemos creer a estos locos, o por otro lado, estar del lado del personaje de Emma Stone, que básicamente la han secuestrado solo por una conspiración sin ningún tipo de sentido. Y de cierta manera es lo que hace tan divertida esta película, porque más allá de la premisa absurda del secuestro, la historia habla mucho sobre la paranoia moderna, sobre cómo las teorías conspirativas pueden construir realidades paralelas, donde todo parece tener sentido. Y los personajes realmente creen que están haciendo algo importante, que están descubriendo una verdad oculta, y eso vuelve a la película inquietante de una forma muy particular. Hay ideas bastante interesantes sobre el poder, la percepción, la manipulación de la realidad, pero no siento que terminan de profundizarse completamente. El dúo de Yorgos y Emma Stone vuelve y ellos juntos hacen cosas grandiosas. Es una de esas películas que te hace pensar en lo extraño que puede ser el comportamiento humano cuando se mezcla con miedo, paranoia y necesidad de encontrar explicaciones para todo. Y aunque no creo que sea la mejor película de Lanthimos, creo que es una que definitivamente vale la pena verla. Y tal vez este es algo controversial, pero en sexto lugar tengo a Marty Supreme. La historia sigue a Marty, un joven prodigio del ping pong que intenta abrirse camino en el circuito profesional mientras su vida personal se vuelve cada vez más y más caótica a medida que la fama, la presión y su propia personalidad comienzan a chocar entre sí. Marty Supreme era una de las películas que más esperaba de todo el año, sobre todo porque yo soy muy fan de las películas de los Safdie, y sin duda es muy parecida a sus predecesoras, como Good Time, Uncut Gems, pero no necesariamente siendo tan buenas como esas dos, ya que tiene esta energía súper desordenada, como si la película misma estuviera intentando seguir al ritmo del personaje principal, ya que Marty es un protagonista bastante intenso, es talentoso, pero también es obsesivo, impulsivo, y muchas veces parece que ni él mismo entiende completamente lo que está buscando. Y esa sensación de caos es algo que la película utiliza constantemente, ya que hay momentos que funcionan muy bien precisamente porque se sienten impredecibles, ya que nunca estás completamente seguro de hacia dónde va la historia o qué decisión va a tomar el personaje, pero también por eso mismo la película a veces se siente muy desbalanceada, ya que justamente en el segundo acto siento que la película se pierde bastante por unos storylines bastante raros que me sacaban de la película. Sin embargo, todo lo relacionado al deporte es espectacular. Lo mejor de la película, junto a obviamente Marty Supreme. Timothée Chalamet hace una de las mejores actuaciones de su carrera, y aunque no creo que necesariamente por eso vaya a ganar el Oscar, es sin duda interesante, ya que creo que lo más Marty Supreme que le podría pasar es justamente que no gane. Es una muy buena película, pero las que están adelante me gustaron un poquito más. Justamente esta fue la última película que vi de las nominadas y rápidamente se ganó mi corazón. Hamnet trata acerca de la poderosa historia de amor y pérdida
que inspiró la creación de la obra más atemporal de Shakespeare, Hamlet. Desde el principio creo que es muy interesante el eje principal de por dónde se cuenta la historia, ya que lo más obvio sería pensar que la película se centra en Shakespeare, pero la historia es desde el punto de vista de la familia que él deja atrás, desde su esposa. La película observa el duelo de una forma muy íntima, casi silenciosa. La película se enfoca en esos pequeños momentos, en la forma en cómo los personajes se miran, los espacios vacíos dentro de la casa, o esa sensación constante de que algo falta, mediante una fotografía absolutamente hermosa que cada plano de esta película te puede dejar pensando tanto. También me gustó mucho cómo la película muestra que cada persona vive la pérdida de una forma distinta, y en medio de todo esto está la idea de cómo el arte puede surgir del dolor y al mismo tiempo cómo el arte puede servir para poder sanar a uno mismo. Eso hace que Hamlet se sienta como una película muy contenida, muy delicada, pero también muy poderosa emocionalmente. Chloe Zhao dirige esta película de manera brillante y el ensamble de actores que forman esta película son increíbles, ya que desde nuestra protagonista Jessie Buckley hace una actuación magistral, o sea, el Oscar ya es suyo, no solo porque sea la mejor actuación, sino porque ha arrasado con todos los premios. También una mención especial al niño que interpreta a Hamlet, ya que de verdad yo creo que le espera un futuro brillante, porque después de Jessie Buckley es probablemente la mejor actuación de la película. Paul Mescal también lo hace bien, solo que no siento que al nivel de estos dos. Pero igualmente, volviendo a la película, es una de estas historias que se quedan contigo después de verla, cuando empiezas a pensar en sus personajes, en sus silencios, en sus simbolismos y en la forma tan honesta en la que retrata algo tan universal como la pérdida. Ahora, al menos para mí, la sorpresa del año. El agente secreto me fascinó. Ambientada durante la dictadura militar en Brasil en los años 70. Durante la dictadura militar en Brasil, el miedo no solo estaba en las calles o en las noticias, sino también dentro de las casas, en las universidades, en los lugares de trabajo. La película logra transmitir muy bien esa sensación constante de paranoia, ya que es una historia donde la tensión aparece en los silencios, en las miradas, en las conversaciones que se interrumpen cuando alguien entra en la habitación, y en este escenario de Brasil de los 70s es algo increíblemente logrado. De verdad a mí me encanta lo hermoso que puede ser la magia del cine, que te puede transportar a una época donde ni siquiera había nacido y aún así puedas sentirte parte de ella. También todo el diseño de producción impresionante, añadiendo a la fotografía que muestra este contraste de los colores llamativos y llenos de vida de Brasil junto a los tiempos tan oscuros que ocurrían en esa época. Wagner Moura es fascinante en el papel y que no le sorprenda si termina ganando el Oscar a Mejor Actor, ya que al final El Agente Secreto no es solo una película sobre espionaje o sobre un momento específico en la historia de Brasil, es una película sobre lo frágil que puede volverse la vida cotidiana cuando el miedo empieza a dominar una sociedad. Es una película tensa, muy bien construida y que utiliza el contexto político para hablar de algo mucho más humano, como el poder y el miedo que pueden llegar a transformarse en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Y precisamente por esa mezcla entre thriller político y retrato humano, termina siendo una de las mejores películas del año y también de esta lista de nominadas. Por mucho tiempo esta fue mi número 1 del año, porque realmente Sinners es increíble. Ambientada en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, Sinners sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal después de años intentando escapar de su pasado criminal, solo para descubrir que un mal mayor los está esperando de vuelta. Creo que desde el inicio el concepto de Sinners me parece algo súper divertido, ya que la primera escena es esta que presenta el personaje de Sammy con toda esta vibra de terror, pero luego la trama básicamente es que se va a armar un tono y que tienen que conseguir a toda la gente para armarla, para que después lleguen los vampiros y se convierta en esta mezcla de comedia, horror, acción, drama que es impresionante. Nuestros dos protagonistas interpretados por Michael B. Jordan son grandiosos y cómo la película construye su relación es buenísima. Ambos regresan con la idea de empezar de nuevo, pero pronto se dan cuenta de que escapar del pasado no siempre es tan fácil como parece. Y esta mezcla entre historia personal y contexto histórico le da a la película un peso emocional bastante fuerte. Es una película ambiciosa, ya que Ryan Coogler de verdad se arma para hacer su mejor película, que habla de muchas cosas al mismo tiempo, de historia, culpa, identidad, memoria, comunidad, y que todas las logra de una manera brillante. Solo pensar en la escena de Sammy en el bar, la escena post créditos que siempre que la veo me da ganas de llorar. Es una película tan hermosa que si llega a ganar el Oscar me pondría bastante contento. Estoy muy contento de haber podido ver One Battle After Another en el cine más de una vez, porque es
todo lo que necesitaba ver en pantalla grande. La historia sigue a un exactivista revolucionario que lleva años escondido con su hija, intentando dejar atrás su pasado, pero cuando un antiguo enemigo reaparece y pone a su familia en peligro, se ve obligado a volver a la lucha y a enfrentarse a todo lo que ya casi ha olvidado. De verdad que yo amo la filmografía de Paul Thomas Anderson. Me encantan sus guiones y la manera en cómo escribe a sus personajes. Y esta película no es la excepción, ya que no intenta contar una historia política de forma simple o directa. Utiliza el contexto político para explorar las motivaciones, debilidades y hasta contradicciones de sus personajes. Cada uno de ellos cree estar luchando por algo importante, y eso es muy interesante, dando la vista de qué personaje cree que es lo más importante. Visualmente la película de verdad es una locura, la manera tan original e interesante que son compuestos los planos y que pueden hablar tanto con tan poco. Y la sola idea tan genial del uso de las carreteras como un recurso visual, como narrativo, para su clímax, impresionante. También que hay actuaciones grandiosas de Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina King, Benicio del Toro, Chase Infinity, entre muchos otros. Una banda sonora que de verdad es probablemente mi favorita del año. Tiene una edición brillante y para mí esta es la película que va a ganar el Oscar. Y siempre se dice que la película que gana el Oscar representa el contexto cultural de nuestro mundo en ese año. Y esta siento que es la más indicada a ganarla. Por último, mi película favorita de esta lista de nominados fue Sentimental Value, ya que desde que la vi no he podido dejar de pensar en ella. La película sigue a dos hermanas que vuelven a encontrarse con su padre, un director de cine que en algún momento fue muy reconocido, pero que ahora con los años se ha distanciado de la familia. Ahora él intenta regresar al cine con su nueva película, y le ofrece a Nora, una actriz de teatro y una de sus hijas, el papel principal. Sin embargo, cuando Nora rechaza esta propuesta, él decide darle el papel a una joven estrella de Hollywood, lo que termina reabriendo heridas familiares que nunca se habían cerrado del todo. De verdad que amé esta película, la amé demasiado. Algo que hace muy especial a Sentimental Value es la forma en la que habla sobre la memoria y las relaciones familiares con una honestidad muy poco común. La película funciona casi como una reflexión de esta relación compleja que puede existir entre padres e hijos. El peso de este trauma generacional, el arte, de cierta manera como una forma de poder procesar emociones y tratar de cerrar heridas. Y cómo a veces los artistas utilizan su propia vida como material para sus proyectos. Todo esto está contado a través de una historia muy sencilla y profundamente humana, que nunca deja de sentirse emocionalmente auténtica. Hay momentos que son divertidos, tristes y hasta algunos esperanzadores. Joaquin Trier, que desde que lo vi en The Worst Person in the World, de verdad que me fascinó, de verdad estaba emocionado de qué más nos podía contar, y gracias a esta película fue todo lo que quería y mucho más. Tocan temas tan complejos como la pérdida, el paso del tiempo, envejecimiento y también hasta un comentario relativamente meta que es sobre el propio cine, sobre el arte, y las historias que contamos terminan formando la manera en cómo recordamos nuestra vida. Es una película profundamente honesta. Una historia sobre familia, recuerdos y lo difícil que puede ser reconciliar el pasado con el presente. Fue una experiencia que me impactó muchísimo más de lo que esperaba. De alguna forma logré conectar con la película a un nivel muy personal. Cuando la película acabó, prendieron las luces, toda la gente se había ido, pero yo seguía sentado en mi asiento intentando procesar todo lo que había visto y sentido, ya que en ese momento tuve algo muy claro, que había visto mi película favorita del año y también de esta lista de nominados. Así que nada, por favor, coméntenme cuál fue su película favorita de esta lista. Los Oscars son este domingo, así que ya no falta nada. Coméntenme sus propios rankings para comentar qué tal y denle like y suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.